Buenos días, nuestro proyecto es la presentación del espectrofotómetro IR. Estamos conformados por Orbe Sánchez Juan Carlos, López Flores Mariana Corina y Venegas Corona Alicia. Primero hay que saber qué es un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico que sirve para medir en función de la longitud de la onda. Una vez teniendo en cuenta la función del espectrofotómetro, vamos a darte la introducción del espectrofotómetro IR. Y ese es un equipo que permite la identificación de grupos funcionales de materiales orgánicos, pinturas y determinadas estructuras de muestras sólidas y líquidas por transmisión espectroscópica de infrarrojo. Bueno, funciones principales del espectrofotómetro IR. IR significa infrarrojo. Bueno, el espectrofotómetro realiza dos funciones principales. Uno, ofrece información de una muestra sobre la naturaleza de las sustancias que contiene. Y dos, señala directamente la cantidad de la sustancia a investigar que se encuentra presente en una muestra. Bueno, primero vamos a ver el funcionamiento del instrumento. Estado físico de la muestra puede ser líquido, gaseoso o sólido. La preparación de la muestra para realizar en el análisis con disolvente es posible interferencia por superposición de las bandas características del disolvente o por interacciones debidas a la solvatación. Además, debe ser muy cuidadoso en la posibilidad de interferencia con zonas de interés analítico. El lugar donde se coloca la muestra es el espectrofómetro IR. Tiene un comportamiento de muestra, donde se le coloca la cubeta de muestra, que esta cubeta no es más que un pequeño tubo de sección circular o cuadrada. Más adelante se explica mejor a qué nos referimos. Debemos tomar en cuenta que la base donde se coloca la muestra tiene dos orificios, uno donde se coloca la muestra a analizar y otra para la muestra de referencia, así como se muestra en la imagen. Va a tener dos orificios, donde tiene el compartimiento superior de la celda de referencia y el compartimiento inferior es el de la muestra. Bueno, vamos a ver el funcionamiento, pero primero vamos a ver el externo. Los componentes del espectrofotómetro son la cámara o compartimiento, que es esta parte, la pantalla LCD, que es esta donde nos va a dar datos o información, teclas desplazadoras, que son esta parte por si queremos modificar algo o ajustar algo, para movernos para ajustar algo. Después sigue la tecla de ajuste, que son estas, y la tecla del modo, y esta sería para mandarse a imprimir. Bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento interno. Primero son las fuentes, como vemos aquí un diagrama, primero aquí van a ser las fuentes, de ahí de las fuentes van a pasar por espejos, después llegará al beam splitter, después del beam splitter va a llegar un láser, y todo esto con la ayuda de un interferómetro llegará a otro espejo, de aquí llegará a un compartimiento de muestra donde se coloca la muestra y llegará después a otro espejo donde se reflejará un detector, y ya de este detector nos podrá mandar información sobre nuestra muestra. Bueno, vamos a ver con profundidad la fuente. La fuente de luz que ilumina la muestra debe cumplir con las siguientes condiciones: estabilidad, direccionabilidad, distribución de energía espectral continua y de larga vida. Las fuentes empleadas son lámpara de wolframio, lámpara de arco de xenón y lámpara de deuterio. Por ejemplo, la diferencia entre estos tres de la lámpara de xenón es que emite luz producida por un arco eléctrico. Esta lámpara de wolframio se utiliza en la región de longitud de onda de 350 a 2500 nanómetros. Y por último, la lámpara de deuterio, la longitud de onda son menores de 350 nanómetros y requiere la utilización de cubetas de cuarzo.
Bueno, aquí después de la fuente infrarrojo, se va a pasar a lo que son los espejos. Aquí vemos varios espejos. Estos son elementos empleados principalmente para desviar el haz de luz en dirección a la que se requiere. Después de que ya se pasó este punto, va a pasar a otro que se llama Blend Splitter, que es un divisor de haz. Es un instrumento óptico que divide un rayo de luz en dos, así como se muestra en la imagen. De aquí, después del splitter, va a llegar un interferómetro. Está constituido por un espejo móvil, un espejo fijo y un divisor de rayos. Este es un espejo que permite que parta de la radiación que incide sobre él y se transmita, y parte se refleje, así como se muestra en la imagen. Bueno, también tiene un láser que emite una radiación electromagnética continua para apreciar la señal característica formada por las líneas de emisión atómica correspondientes a los elementos presentes. Ya que pasó por todo esto, va a llegar también un compartimiento. Después de que ya pasó todo esto, va a llegar un compartimiento, y ese compartimiento es donde se pone la muestra. Esa muestra se le llama cubeta. Es un pequeño tubo de sección circular o cuadrada, sellado de un extremo, fabricado de plástico o vidrio de cuarzo, transparente a la luz ultravioleta, diseñado para mantener la muestra durante los experimentos de espectropia. La cubeta debe ser tan clara o transparente como sea posible, sin impurezas que pueda afectar a una lectura. Tenemos que tener en cuenta que donde se pone la muestra tiene dos orificios. Es un compartimiento superior, es la celda de referencia, o donde se va a poner la muestra de referencia, y el otro es un compartimiento inferior, es donde se va a poner la muestra para analizarse. Y aquí podemos ver cómo son las cubetas de vidrio de cuarzo. Este es un ejemplo de ellas. Bueno, una vez que ya pasó todo este proceso, se puso la muestra, ya que se puso la muestra y pasó por todo este proceso, va a llegar a un detector que convierte la energía radiante en una señal eléctrica. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es el detector que responde a fotones. Este detector se encarga de evidenciar una radiación para que posteriormente sea estudiada y saber a qué tipo de respuestas nos enfrentamos. Una vez que ya se hizo todo ese proceso, es donde se reporta el resultado. En un microprocesador facilita la transformación de los datos adquiridos para graficarlos utilizando el programa computacional, es decir, que toda esa información o análisis que se tuvo se va a una computadora y nos va a dar una información que enseguida se las explico. Bueno, ¿cómo se lleva el análisis? Es un equipo que opera con un solo haz en un intervalo de longitud de onda de 4000 a 600 centímetros. Hace barridos para adquirir el espectro con velocidades de 3, 6, 12 y 24 minutos, con una resolución nominal de 2 centímetros. ¿Cómo se interpreta? Vamos a interpretar, ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo se interpreta, pero en el principio cada molécula presenta un espectro infrarrojo característico de una huella dactilar, debido a que todas las moléculas tienen algunas vibraciones que, al activarse, provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo. De esta forma, analizando cuáles son las longitudes de onda que absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, podemos obtener información acerca de las moléculas que componen dicha sustancia. Después de ver cómo se lleva a cabo el análisis y cómo se interpreta, vamos a ver por último la limpieza del equipo, pero primero, bueno, este es un ejemplo de cómo se interpreta un análisis de un espectrofotómetro. Aquí tenemos una tabla
Aquí tenemos una tabla de muestra de intervalo de frecuencia de lo que se espera. Aquí no hay ninguna información real, solo lo que se espera. Por ejemplo, aquí tienes un intervalo de frecuencia de 3600 y 3200 con un enlace de oxígeno a hidrógeno con un enlace sencillo, y el tipo de vibración que se pretende es de tensión. Por ejemplo, aquí son un intervalo de frecuencia de 1350 y 1000 de carbono a nitrógeno con un enlace sencillo, y su tipo de vibración se espera que sea flexión. Bueno, ya que se hizo esa tabla de la frecuencia de lo esperado, ya hicimos la muestra y nos va a dar esta imagen. Esta imagen se llama espectro, y esto nos va a graficar una transmitancia, y de este lado una velocidad de la molécula. Este es un espectro resultante de la muestra. Esto va a ser muy útil para realizar esta tabla. Esta tabla es la muestra de intervalo de frecuencia, pero ya del resultado. Por ejemplo, cómo se lee. Entonces, este número es, cada pico es 1 del 1 al 10. Entonces aquí se pone del 1 al 10, es el número. La frecuencia que se dio es de 3450 en el punto 1. Aquí fue 3170, que fue en el punto 2. En el punto 3 fueron 2950. En el punto 3. Y así sucesivamente, con todos estos puntos. El enlace era de oxígeno a hidrógeno, nitrógeno a hidrógeno, y así sucesivamente. Y el tipo de vibración que se tuvo, por ejemplo, aquí de oxígeno a hidrógeno fue de tensión, en el otro fue tensión, por ejemplo, en de carbono a nitrógeno fue de flexión. ¿Esto para qué nos sirve? Pues con esta tabla podemos comparar lo que se pretendía y lo que se obtiene ya como prueba. Por ejemplo, aquí dice que tensión, el oxígeno al hidrógeno, su tipo de vibración fue tensión, y se pretendía que fuera tensión, pues sí cumplió con lo que se pretendía. Entonces, como podemos ver, mediante la utilización de esta técnica podemos confirmar que el producto de la síntesis es el esperado. Y ya una vez que se tiene el análisis, pues vamos a la limpieza del equipo. En primer lugar, se apaga el espectrofotómetro. Generalmente encontramos un botón como este y se encuentra en la parte de atrás del aparato, y se desconecta el cable de alimentación eléctrica. Después, usar una jeringa para limpiar el portamuestras. Después se absorbe la mayor cantidad de líquido que puede extraerse. Sacar el portamuestras con un hisopo de algodón tipo medicinal. Se utiliza papel especial para la limpieza de lentes o un trozo de tela limpia de textura suave, libre de hilazas, para limpiar la ventana de la fotocelda para que no queden residuos. Pues se utiliza una tela limpia sin texturas, o con una textura suave, perdón. Y ya por último, se limpia el exterior del instrumento con una pieza de tela humedecida con un poquito de agua destilada. Con eso se puede limpiar la pantalla y los controles, y también el teclado. Recomendaciones y cuidados del espectrofotómetro IR. Antes de usar sus equipos debe hacer lo siguiente: limpieza de la superficie del instrumento, limpieza de los filtros y fuente de luz, lámpara y condensador. Verificar las instalaciones eléctricas. Los pasos para probar la operatividad del equipo son los siguientes. Se enciende el equipo y se deja que caliente por lo menos 15 minutos. Si el aparato es automático, dará una señal cuando esté listo para funcionar. Se selecciona la longitud de onda deseada. Esto depende de la muestra acerreída y del reactivo utilizado. Se selecciona la función absorbancia o transmitancia. Se ajusta el aparato a cero con agua destilada. Si el aparato que se va a utilizar tiene las dos escalas absorbancia y transmitancia, se ajustan las lecturas a 0 de absorbancia y 100% de transmitancia, utilizando los controles grueso y fino en vacío. Se lee un estándar de concentración conocida y se ajusta el aparato a esa concentración.
Si el aparato que se va a utilizar no tiene control estándar, este se utiliza para obtener el factor de calibración, dividiendo la concentración del estándar entre su lectura. Recomendaciones de uso y cuidados del equipo. Coloque el instrumento en un lugar en donde no esté sujeto a vibraciones, calor excesivo, humedad o luz directa. Protege el instrumento del polvo. Nunca toque las superficies ópticas tales como lentes y filtros. Siga las instrucciones que da el fabricante para la limpieza de tales componentes. Permita que el instrumento se caliente antes de hacer algún procedimiento. Se debe hacer un chequeo periódico cada semana del ajuste de la longitud de onda. Cuando se sospeche que ha variado con el tubo de Didymium, verifique el 0 y el 100% T cada vez que se vaya a hacer lecturas y cuando varíe la longitud de onda. Asegúrese de que las cubetas estén limpias, libres de rayaduras y huellas digitales. Esto debe hacerse cada vez que va a usarse. Usos del espectrofotómetro en el área alimentaria. Permite conocer la concentración de impurezas existentes en los alimentos. Aplicaciones en la alimentación. Aplican la espectroscopía IRTF para el control de calidad de 50 tipos de cervezas. De este modo, se puede identificar los parámetros espectrales que pueden proporcionar información sobre los factores que afectan a la calidad de la producción de las cervezas. Se describe el uso de la espectroscopía IRTF en combinación con el análisis multivariante de datos para el control de calidad y la evaluación de autenticidad de diversas bebidas alcohólicas y cervezas. En controles alimentarios oficiales, solo 2 minutos son necesarios para la medida en IRTF. Para las bebidas alcohólicas ni siquiera es necesaria una preparación de la muestra. Para las bebidas con CO2, como la cerveza, es necesario quitar el gas primero. Los resultados obtenidos sugieren que la espectroscopía IRTF es una técnica útil en el control de bebidas alcohólicas, ya que es posible realizar simultáneamente la determinación cuantitativa de componentes esenciales. El uso de la espectroscopía IRTF como un método para determinar el origen geográfico de los quesos Gruyère y Etibas. En el estudio se detalla el uso de la técnica para diferenciar las diferentes altitudes en donde pueden ser elaborados los quesos. Para control de procesos en la industria del azúcar, para la determinación de la caseína de la leche. Determina fosfolípidos en aceites de semilla de colza en varias etapas del proceso tecnológico, haciendo uso de la espectroscopía del infrarrojo medio y la regresión por mínimos cuadrados parciales. El uso de un procedimiento rápido para medir la cafeína de refrescos con espectroscopía infrarroja, para el análisis cuantitativo de las vitaminas B1, B2 y B6, solubles en agua. Muchas gracias por su atención. A continuación, nuestras referencias.